Comenzamos semana y además estamos comenzando el mes de septiembre y bueno, hoy aquí con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García y siempre septiembre es mes del testamento y pues hoy obliga a hablar con el que sabe del testamento, pues de esto y para que todos aprovechen cómo funciona, cómo camina el mes del testamento. Angelito, te saludo con el gusto de siempre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Carlitos, buen día a tu amable público. Y efectivamente septiembre, tradicionalmente ya mes del testamento. Y vamos a hablar sobre ese tema. ¿Qué beneficios le trae a quienes se animan a hacer su testamento y quienes tienen acceso a este testamento? Porque tampoco es para un potentado que viene a heredar 3 edificios y 4 fraccionamientos y 50 coches. Sí, no se trata sino favorecer a las clases más desprotegidas y tradicionalmente ha sido un gran beneficio para todas aquellas personas que tienen un solo bien inmueble que es de interés social y que efectivamente les beneficia para poder llevar a cabo la distribución de sus bienes. Pero empecemos diciendo, ¿qué es el testamento? Muchos hablamos o hablan del testamento y llega el hijo a decir, mi papá quiere hacer su testamento y por ahí empezamos. El testamento es un acto personalísimo. ¿Qué significa? Que solo la persona que va a hacer su testamento es el que tiene que llegar a solicitar los servicios para llevar a cabo su testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento es disponer de sus bienes para después de su muerte. Es decir, aquella persona va a disponer cómo quiere repartir sus bienes, cómo lo quiere hacer. Veremos más adelante algunas partes importantes que intervienen dentro del testamento, que es albacea, que son herederos, que son legatarios. Pero eso lo veremos más adelante. Hoy solamente vamos a hablar del testamento y qué significa, qué es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? El mismo concepto de testamento establece que la persona lo lleva a cabo en un solo acto, de manera continua, ininterrumpida, y una persona capaz de ello para hacerlo. ¿Todos pueden hacer su testamento? Sí, personas capaces para hacerlo. Y alguien me preguntaría, ¿una persona de 17 años puede hacer su testamento? Claro, sí lo puede hacer, siempre y cuando esté emancipado. ¿Qué significa emancipado? Que ya haya salido de la patria potestad de su papá y su mamá, es decir, haya contraído matrimonio. Cuando una persona puede hacer su testamento, tiene que reunir todas esas características que son mayor de edad, tiene que ser en un solo acto continuo, sin ninguna interrupción, para que el testamento tenga la fuerza y la validez necesaria para ese efecto. Hay diferentes tipos de testamento. Hoy vamos a hablar solamente del usual y del que se lleva a cabo por regla general aquí en el estado de Puebla, en el septiembre, mes del testamento, y que a veces se prorroga en octubre, noviembre y a veces hasta diciembre para favorecer a todas aquellas personas. Entonces, el testamento solo puede otorgarse ante notario. ¿Hay testamentos privados? Sí, sin embargo, no tienen esa eficacia de otorgarlos ante notario. ¿Hacen falta testigos? No hacen falta testigos, salvo petición del testador, en el cual nos indica que efectivamente quiere llevar a efecto su testamento con un testigo. Y a lo mejor nosotros como notarios se lo sugerimos a aquella persona que sea débil visual, aquella persona que no escuche perfectamente bien, aquella persona que a veces no sabe ni leer ni escribir, escucha. Entonces necesitamos que una persona a su ruego y encargo pueda hacerlo. Una persona que no habla el idioma español puede hacer su testamento, claro que lo puede hacer. Necesitamos un intérprete de las diferentes lenguas que puedan hablarse aquí en el estado de Puebla y que llegue una persona para esos efectos, que inclusive el año pasado ese testamento fue gratuito. Entonces se llamaba inclusive testamento en tu lengua. Seguramente las reglas van a salir en estos días para que podamos llevar a cabo ese testamento. Entonces, solo hablando de esas características, ya podemos ver qué es el testamento. Recuerden algo que es importante. El testamento se lleva a cabo por la persona interesada. No pueden estar presentes otro tipo de personas, salvo los testigos. No puede estar el testador coaccionado o manipulado o tener alguna coerción, alguna presión por parte de los herederos. El testamento es una libre y absoluta voluntad de disposición de sus bienes para después de su muerte. ¿Cuándo es necesario hacer un testamento? No cuando ya son incapaces, cuando la persona ya tiene 80, 90 años y ya no está lúcido. ¿Puede hacerlo? No.
tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales para poder disponer de sus bienes. Ahora, el notario llevamos a cabo ese testamento siempre y cuando él disponga de sus bienes de manera libre. La señora, el señor lo puede hacer, sí, porque en muchas ocasiones están casados bajo el régimen de sociedad conyugal y entonces es necesario hacer no solo un testamento, sino dos, para que el bien sobre el cual están disponiendo para otras personas pueda llevarse a efecto en los términos que lo están deseando. ¿Quién? La pareja, esposos, cónyuges o los propietarios de ese bien inmueble o de esos bienes inmuebles. No solamente en el testamento se dispone de los bienes inmuebles, sino también se dispone de otro tipo de bienes, como son derechos, acciones, depósitos bancarios, seguros de vida y todo aquello que le pudiera corresponder al momento de su muerte. Hacer un testamento no implica que las personas nombradas en ese testamento se convierten en propietarios, ¿no? El testador o la testadora siguen siendo propietarios y solamente surge la sucesión después de que fallece esta persona, el testador. Pues esa es la información, Carlitos, que podemos llevar a cabo como septiembre, mes del testamento, que es el inicio. Y a lo largo de varias semanas, varias entregas, seguiremos ahondando sobre este tema. ¿Cuánto cuesta el mes del testamento ahora? Las reglas seguramente en estos días van a salir para poder dar con precisión los costos, las cantidades. Tiempo, ¿no? El año pasado, sí, efectivamente, con aquellas personas que no tienen. Pero hoy hay un arancel que ya, y entonces seguramente va a haber algunas reglas para esos efectos y ya lo Pero haremos. sigue siendo muy económico, ¿no? Bastante económico para aquellas personas que tengan un solo bien y que sea de interés social. Y que ojalá sean todos los que lo tienen, que de una vez aprovechen, ¿no? Para hacerlo. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Con mucho gusto, Carlitos.